Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Alberto Samuel Soria Arce. Él es abogado de profesión, pero también es de formación economista. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido al programa. Gracias. Buenas tardes, Silvano. Muchas gracias por invitarme a este prestigioso canal, donde he estado varias veces en distintos programas, pero no en el tuyo, es la primera vez. Así que estoy a tus órdenes para lo que podamos conversar respecto de la relación entre la economía, la sociedad y la universidad. Muy bien, con el doctor Soria esta tarde deseamos conversar alrededor de la universidad y particularmente del rol y el aporte que la universidad no solamente puede, sino debe dar a la sociedad. Doctor Samuel Soria está en la universidad desde muchos años. Como estudiante empezó en el año 1959 sí, y como docente en el año 1965. Exactamente. A ver, Silvano. Doctor, Sí. la universidad en la sociedad. Pareciera casi así sintomático que la universidad aporta a la sociedad a través de la formación de futuros profesionales. Pero me parece que más allá de esta formación, la universidad puede dar mucho más. Claro que puede dar mucho más, pero para ello tiene que tener una ubicación precisa en el contexto de la sociedad, porque si no comprende cuál es su rol en la sociedad, entonces poco puede aportar, ¿no? Pareciera que hay una relación lineal entre la formación de profesionales y el mercado de trabajo. Esa sería la relación directa, ¿no es cierto? Que la universidad debe formar los futuros profesionales que vayan a sustituir a aquellos que van se van quedando en el camino o ya no están, digamos, al día con los nuevos adelantos científico-tecnológicos o los nuevos avances en materia de economía, sociología, etc. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la universidad no lo ha hecho mal en la formación de profesionales, pero tampoco lo ha hecho de manera excelente, porque vemos realmente que esa relación no es tan, como dicen, tan lineal, ¿no? Porque hay profesionales en este momento, no solamente en Cochabamba, sino a nivel del país, que no están ejerciendo su profesión, sino están en otras áreas de trabajo que no por ser otras van a ser menos, digamos, importantes, pero no están cumpliendo aquel rol para el cual han sido formados en la universidad. Entonces, ese desfase que parece que se va produciendo cada vez más es lo que le preocupa a la sociedad en general. Porque imagínate tú que recibe ingentes recursos de la sociedad, especialmente estoy hablando de la Universidad Boliviana, aunque no es la característica de todas las universidades, ¿no? Pero la Universidad Boliviana, lo fundamental, los recursos económicos percibe de la sociedad a través del gobierno y el presupuesto a través de la ley financiera. Bueno, entonces ese hecho está dificultando también que el país pueda progresar. El hecho es que también la universidad pareciera ser que en estos momentos está atrasada respecto del devenir histórico de la sociedad. No está a vanguardia, no está, digamos, delante de la sociedad o cuando menos guiando a la sociedad. Y eso se ve en los últimos años con tanto adelanto científico-tecnológico que eso se refleja de una manera muy fácil en la clase, en la universidad. Los alumnos saben más que los profesores todo en el manejo de las TICs. Se ha demostrado no solo en San Simón, en todas las universidades. Uno va ahí con su tableta y quiere hacerse los muchachos están de vuelta y además tienen más agilidad en los dedos para encontrar cualquier respuesta a sus preguntas, ¿no? Pero también a su vez eso redunda, digamos, de manera negativa, que no son investigadores, sino que son copiones. Entran al internet y ven ya lo que ya está hecho y preparado y eso presentan como si fuera trabajo propio. Entonces también tiene sus bemoles, por eso hay que, yo creo,
a los docentes, especialmente a los de mi edad, te lo digo con franqueza, hay que prepararlos en las nuevas áreas del conocimiento, ¿no es cierto? Todas las TICs al servicio de la enseñanza. Eso por un lado. Y por otro lado, el docente tiene que ser pues un personaje que emane conocimiento, sabiduría, conocimiento no solamente de su área específica, sino también del conjunto de lo que son las ciencias económicas, sociales, la matemática, etc. No te olvides que cuando uno tiene el título de PhD es un doctor en filosofía, ¿no es cierto? Y tiene que saber, pero aquí parece que se han olvidado de esa parte, ¿no? Que no la cultivan, y lógicamente es el conocimiento entonces muy, digamos, limitado, y no puede ser una transmisión correcta a los alumnos. Y por otro lado también el comportamiento del docente no es el que debe ser, ¿no es cierto? No emana valores, por ejemplo, la responsabilidad, el hecho de que debe trabajar en grupo con los colegas, con los alumnos, etc. Y realmente querer hacer que los alumnos quieran ser como el profesor, ¿no? Pero ahorita más bien parece ser que los alumnos lo que quieren es no ser como el profesor, porque se han visto tantas cosas que no corresponden, y que hemos llegado a la situación. Pero esa es una parte. La otra parte es que la sociedad, a nivel mundial y también en nuestro país, está avanzando a grandes pasos, no solamente en el área tecnológica, sino en el conocimiento de otras ciencias también, de la política, de la geopolítica, de la conformación de empresas transnacionales, la globalización, la mundialización de la economía. Tú sabes, por ejemplo, que los 3/4 partes del PIB mundial están producidos por las grandes transnacionales, incluyendo las grandes empresas chinas, norteamericanas, rusas, etc. Y estos que tienen en sus manos la producción de bienes y de servicios de todo tipo para la población mundial, quieren también ser el gobierno, un razonamiento muy lógico y simple. Si nosotros tenemos el control de la economía, bueno, tenemos que también tener el control político. Y no, esto no es un decir, se ha discutido mucho tiempo en las reuniones que tienen lugar en Davos y en los castillos de Loira, en Francia. Entonces, aquí parece que nadie está sospechando de eso, nadie sabe, nadie conoce. Pero también hay que decir que no solamente nuestro país, sino grandes países como Estados Unidos tienen un presidente que no tiene idea de lo que es el derecho internacional, ¿no es cierto? Y ahora pareciera ser que los roles se han cambiado. Fíjate que la China y Rusia son los principales combatientes de la apertura de los mercados, ¿no es cierto?, de la globalización. Y por otro lado, ¿quién empujó la globalización donde se formaron los más grandes consorcios internacionales, holding financieros, etcétera? Y hay que reconocerlo también, donde la tecnología estuvo de avanzada en los Estados Unidos, porque también el Internet es obra de los norteamericanos, no es obra de cualquier otro, ¿no es cierto? Y con todo eso, pareciera ser que se han atrasado en el conocimiento de lo social, del hombre, de la sociedad, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí estamos cometiendo errores que, bueno, no sé a dónde nos van a llevar. Y en este momento el mundo está para una investigación y análisis, porque hay cosas que de primer punto de vista no se comprenden, no se llegan a entender, ¿no es cierto? Ahora, a veces decimos que lo atómico es una desgracia, pero hay que ver también su dimensión, ¿no?, en lo que ha favorecido en otras áreas del conocimiento, etcétera, y también que si no hubiera el peligro atómico, ya hubiéramos tenido siquiera un par de guerras más, ¿no es cierto? Justamente lo que detiene la guerra, una guerra mundial, es el temor de que desaparezcan los atacantes y los atacados. Como dijo Putin, ¿qué pasaría si ustedes son atacados primero? Él dijo, bueno, moriremos como mártires, iremos al cielo, porque se volvió ortodoxo Putin, ¿no es cierto? Y dijo, en cambio los otros, que son los malvados, irán al infierno, porque los vamos a destruir igual, no va a quedar piedra sobre piedra, tenemos todo un sistema automático de detección que en cuantito, si quieres sospechen que está viniendo un cohete, responden con todo. Y justo esta mañana estuve viendo un ejercicio de ese tipo, eran miles de cohetes que volaban. Entonces eso es lo que está deteniendo, ¿no?
y también se nota una declinación ya no aparente, sino expresa del imperialismo norteamericano. Ya no puede hacer lo que le da la gana. La primera parada ha sido Siria y la segunda parada es Venezuela. Te das cuenta que si no hubiera ese contrapeso de la China y Rusia, los norteamericanos ya se hubieran dado un paseo por ahí. Y justamente no se atreven porque saben que no ha de ser un paseo, va a ser Siria al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que verla. Y también la universidad tiene que ver eso. Yo a veces hablo con algunos profesores jóvenes y realmente no tienen idea. Te puedo dar un caso que creo que en conversación informal te lo dije ya. Mucha gente no sabe quién es Winston Churchill, son abogados, médicos. Si yo digo, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo podemos desconocer la historia de la humanidad? Hay muchos cabezas calientes, ¿no es cierto?, los águilas en Estados Unidos, que creen pues que son otros Adanes como el Evo, que todo empezó con ellos, y hay que liquidar a los que no piensan como ellos también. Y lo único que les detiene es el temor de que también desaparezcan. Entonces, en ese contexto es que debe moverse la universidad, ¿no es cierto? Eso, claro, no es fácil porque quiere cumplir su misión primera, la que le da vida prácticamente, que es la formación de profesionales. Pero en investigación, la San Simón está en segundo lugar todavía después de San Andrés en investigación, ¿no?, en los rankings mundiales. Pero a nivel mundial, ¿dónde están los aportes? Estamos en el lugar 180, creo, ¿no es cierto? Ahora, ¿son autónomos? ¿Quiénes son autónomos? Las universidades que generan lo fundamental de sus recursos, como el MIT. El MIT recibe encargos del gobierno de miles de millones de dólares, ¿no es cierto? La universidad de Yale también. Entonces, claro, hay donaciones del gobierno, aportes de otros no para evadir, sino para no pagar impuestos, etcétera, ¿no es cierto? Fundación. Pero lo fundamental se lo generan ellos mismos. Estuve en Moscú el año pasado y también tienen esa lógica. Y gran parte de los avances científicos y toda esa parafernalia militar que tiene Rusia, que la ha superado a Estados Unidos porque ha sabido utilizar bien sus recursos, es producto de las universidades. ¿Te das cuenta? Toda esa cohetería que da la vuelta al mundo, que no puede detectar que en cada cohete van 32 cabezas, todo es obra de las universidades. Entonces nosotros aquí no podemos hacer un tractor acorde con las necesidades de los pequeños terrenos minifundios del Valle Alto, ¿no es cierto? Los japoneses te cultivan lo que es sala. Yo he visto cultivar arroz en las laterales de un edificio de 50 pisos y todos cultivan. A determinada hora el gerente general del banco también está sembrando arroz. Aquí no tenemos esa dedicación a la producción. Ese también es uno de nuestros defectos, ¿no? Y tampoco tenemos la propensión al ahorro. ¿Te das cuenta? Ahora, no hay que ahorrar mucho tampoco. Bueno, los japoneses ahorran demasiado. Y por eso es que les dan una subvención a fin de año con la condición de que lo gasten. O en Estados Unidos tú ves, el primer lunes de diciembre de cada año es el sale, para que la demanda pueda volver a generar un producto. Ya no es tanto problema de inversión. En Estados Unidos es consumo y compras del gobierno. Los 700.000 millones de dólares que tiene solamente de presupuesto militar, pues ahí están, van a las compañías, a las universidades, etc. Entonces la universidad también tiene que trabajar en eso. Pero parece que nadie se preocupa de eso, ¿no? Tal vez excepto en alguna manera tecnología, nuestra universidad concretamente, ¿no? Y en economía también pues hay atisbos, pero no. Tú te fijas pues cuando entras ahí a las revistas indexadas, ver a cuántos autores bolivianos han sido citados. Pues te da pena, cero, no hay. Van a cancho, como decimos. Y entonces evalúan el conocimiento en los países de acuerdo a ese ranking. ¿No es cierto? Todos tienen que ser. Hasta ahora en el IES no podemos indexar la revista. ¿Qué te parece? Y eso es, yo no sé, cuando la Católica ya entraba a cielo, y la Univalle también está a punto ya de conseguir, y nosotros tenemos mucho mejor infraestructura y también dedicación y más seriedad en la enseñanza en San Simón. Más seriedad que en las universidades privadas. Que me escuchen, las universidades privadas no tengo temor, porque también trabajo en ellas, ¿no? Soy docente en la Católica, en Univalle,
bueno, la UPB, etc. ¿En qué se nota la seriedad? En que, digamos, en la evaluación se nota, ¿no? En cambio, son más blandos en otras universidades. Pero también hay que seguir el modelo pedagógico de la interacción, ¿no? De lo que se ha llamado por competencias. Y eso también está, yo creo, faltando en nuestra universidad. Se va repitiendo lo de... Por ejemplo, en historia económica, cuando se elaboran digamos, los test para el examen, para el ingreso de los nuevos economistas, administradores, ingeniería financiera, ingeniería comercial, etcétera, pues, ese libro de historia da pena, y yo lo he reclamado al decano varias veces. Entonces, yo participo en la elaboración. Este año no he ido, pero todos los años estoy yendo por ahí. Pero también es una pena, hijo. Una pena. Tenemos que tener... Y otra cosa que tenemos que hacer también, y que ya la están haciendo las universidades privadas, formar nuestra biblioteca virtual. Hay que tener la biblioteca virtual porque, bueno, de ahí puedes sacar artículos, textos, ejercicios, casos, etcétera, y tiene un costo pues del 20% del impreso. Y simplemente tú pides, pagas y ya está ahí en tu biblioteca virtual. No, si es que llegue, ¿no es cierto? Yo estuve ahora, el año pasado, en diciembre, en el Ateneo de Buenos Aires, y ahí también compré un montón de libros. Y Buenos Aires está cerca, nosotros no tenemos. Y además, también se nota, ¿quién te va a comprar, por ejemplo, un libro de finanzas corporativas, que vale 1.500 bolivianos? O de finanzas internacionales, que es mi área, ¿no es cierto? Yo elaboré ese libro de introducción a las finanzas internacionales, que nadie quiso pagar 70 pesos, hijo. ¿Te das cuenta? Y tú ves otro libro del mismo tipo, de un autor, este es belga, y hay otro también norteamericano. 1.500 bolivianos, y ahí cuesta ahí en la calle Jordán, al lado del Yachaywasi, ¿no? Hay otra tienda técnica, creo que se llama. ¿No es cierto? Tenemos que renovar también nuestra biblioteca. Y es más fácil renovar la biblioteca virtual, pues. ¿No? Entonces, esos son los desafíos, yo creo, de la universidad hacia el futuro. Bueno, hemos escuchado muy general, sí, un escenario de muchas ideas, sí. Pero a ver un poco, ver, las respuestas de la universidad a las necesidades de la sociedad han ido también cambiando, en el sentido de que dependían también de la coyuntura política en la que se vivía. La universidad de alguna manera también ha sido vanguardia, no solo intelectual, sino vanguardia en los procesos de transformación y todo aquello. Sí, pero lo que tú dices es verdad hasta cierto momento. Ahorita, ¿vanguardia de qué es? Dime, ¿de qué? En este momento. Hay que ser francos, y se lo dije al rector también en una conversación, y no solamente al Juan, sino a Waldo Jiménez y a todo el mundo se los he dicho. ¿Dónde está la vanguardia? Yo me acuerdo cuando entré recién a la universidad como docente, el año 67. Nosotros dimos todas las pautas, la orientación que duró hasta ahora 50 años sobre la política de gas y petróleo. Se elaboró en San Simón y el seminario se llamaba así, Gas y Petróleo. ¿No? Ahí estamos varios profesores de San Simón que ya no están trabajando, por ejemplo, Roberto Valdivieso. Estuvimos trabajando con él en ese foro. Estuvieron el presidente Barrientos que participó, un ministro, y ahí se definió la venta del gas al Brasil, todo eso. O sea, estamos dando pautas. Y antes todavía, cuando yo estudiaba Derecho, ¿quiénes orientaron el proceso de reforma agraria? La ley de reforma agraria elaboraron docentes de la Universidad de San Simón, don Arturo Urquidi fue uno de los miembros de la comisión. Eso sí eran vanguardia, pues, pero aquí yo no, a ver, dime, ¿cuál vanguardia? Salen a reclamar por el presupuesto de vez en cuando. Y además no noto esa entrega. Pero claro que no es culpa solo de la universidad, sino es también que en cierto momento el neoliberalismo se afincó tanto que no te importaba el prójimo. Tú y nada más. Tú y nada más. Un egoísmo total. Que en eso se basa el neoliberalismo en última instancia. No hay la mínima solidaridad, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, los estudiantes también ya no se preocupaban de la universidad. Yo me acuerdo de un desfile del 14 de septiembre, estaba justamente el presidente Barrientos, una marcha en el Prado, estábamos protestando contra la política monetaria del Banco Central, porque lo estaba costando a los trabajadores. Salimos desfilando
y al pasar por el altar patrio le dimos la vuelta y nos hicimos nuestro propio altar patrio ahí con las banderas de San Simón al frente. Nos metieron bala, la gente escapaba, todo eso. Cualquier cosa salía en la universidad y no solamente con acciones de hecho sin razonamiento, sino había políticas de la universidad. Los viejos docentes como don Arturo Urquídez, Ricardo Anaya, etcétera, el doctor Alfredo Moldano Solís en el área de la medicina. Entonces, toda esa gente sabía dónde iba y guiaba a los alumnos. Pero en este momento, ¿quién? Es decir, los docentes de Derecho. Dios mío, te juro, da pena, te digo francamente, a mí me da pena. Entonces, no hay, pues claro. Bueno, se ha luchado por la autonomía, se ha alcanzado la autonomía. En el proceso de la Revolución Nacional, ahí ha estado la universidad. Pero yo creo que ahí se produjo un castramiento de la universidad desde la intervención militar con Banzer. Yo recién tenía 5 años de docente y me echaron a patadas virtualmente, no diciendo váyase, sino a patadas. Me echaron a la universidad y en la noche me tenían que tomar preso para liquidarme. Tuve que obviamente ocultarme, etc. Entonces, pero porque sabía que había entrega en la universidad. Y ahí, después del régimen militar, parece que ya la cosa no... Se recuperó la democracia y de ahí no he visto más, no he visto orientación. Cuando la guerra del agua, ¿qué participó la universidad? Dime tú, ¿qué hizo? ¿Quiénes dirigimos la guerra del agua? Fuimos el enano de mi amigo, ¿cómo se llama? Óscar Olivera, que era el hombre que se presentaba, y toda la documentación le hice yo, todos los documentos. Pero no como Universidad de San Simón, sino como personas. Entonces, claro, nos daban refugio algunos, pero no había la conducción real de la universidad. ¿Y ahora dónde está esa conducción real? Tampoco hay. Y ahora estamos en una situación muy, muy difícil en Bolivia. Puede implantarse el fascismo como con Bolsonaro, y has visto cartas a Trump pidiéndole. Yo eso no haría jamás. Soy el único que en el país ha escrito una obra que no repudia, sino que refuta, porque una cosa es repudiación, otra cosa es refutar, que refuta el paradigma del vivir bien. Yo tengo mi libro El vivir mejor, pero los otros hablan pues pura estupideces, la oposición, escribiéndole carta a Trump, imagínate a lo que hemos llegado, ¿no es cierto? No porque sea Trump, sino cómo vamos a permitir que nosotros pedirle, estamos como en Venezuela con el payaso de Guaidó, que pide que intervenga y nadie le hace caso ya se ha desinflado el tipo. Entonces eso no, pues hay que respetar al país y a la conciencia. Pero uno no quiere decir con eso que sea evista ni cosa parecida, pero la situación es difícil. Y ahí la gente cree que si cae el MAS, los van a trucidar. Y lo dicen abiertamente. Entonces eso ya es fascismo también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y por otro lado, hay un divorcio entre el discurso y la praxis en el gobierno. Socialismo. Y todavía creo que los norteamericanos no le hacen nada por eso. Porque habla una cosa y hace exactamente otra. ¿Dónde está el respeto a la madre tierra? Se han olvidado. Quieren entrarse a Quirquiña, en Tarija para hacer tablas rasa con los parques, etc. ¿Dónde está el entierro del 21060? Van a cancho. Y la universidad también que programa que eso no puede ser, que el trabajador, el empleado, son sistemas de explotación, etc. Lo que tú conoces, los contratos por servicios o por consultoría por resultados. Así es. Y el 21060 está más vivo que Guandogoni. Libertad de cambios, libertad de precios, libre contratación, el artículo 56. Entonces la universidad tampoco ha aclarado eso. Yo dije después de que salga mi libro, bueno, yo que soy una persona que tiene sus ideas, pues aquí van a hacer. Nadie ha dicho nada. No solamente aquí, sino en ninguna parte. Y saben que son dos paradigmas. Y el vivir mejor viene, aunque tú no creas, viene de la orientación marxista. Porque para Marx, el desarrollo de las fuerzas productivas tiene que conducir a una mayor cantidad de bienes y de servicios. Y el socialismo se va a implementar cuando hay abundancia de bienes y servicios, no en la pobreza. Y cuando el hombre cambie esa su mentalidad ancestral del derecho sagrado de la propiedad.
eso. Y la universidad no ha dicho nada tampoco, así que tu respuesta es esa. Y yo se lo digo, aunque se enoje conmigo el rector o no me den cursos ya para los posgrados, no me interesa. Pero yo tengo que decir mi verdad con toda honestidad, porque quiero que la universidad vuelva a ser lo que fue. Cuando yo estuve de alumno y tenía esos profesores que hasta ahora son guías. Ahorita digamos, a ver, ¿qué profesor en San Simón es guía? En mi época se los distinguía. Y además tú te presentabas con respeto, sin agacharte, sino, doctor, señor profesor, etc. Porque decía, ¿cuánto no quisiera ser yo como él? Porque era una alcancía de conocimientos. Pero ahorita, ¿qué? Bueno, doctor. Nos ha faltado tiempo, pues yo te dije. Pero doctor, sí. Me parece que de todas maneras, gracias a sus argumentos, hay que retomar un poco este rol de la universidad, claro que para sí, que reconquiste cierta credibilidad también en lo que significa la construcción de una sociedad y de un país. Claro, y hacia un futuro. Hasta tú estás trabajando en el CESU, bueno, hay que meterle también por ahí el IES. Todos tienen que trabajar. ¿Cómo es posible que la revista del IES tarde 6 meses en publicarse? Te conté una anécdota, ¿no? Sí. Lo que yo propuse a la constituyente, se había aprobado la constituyente y recién salió la revista. Se me hacía la gente la burla en la calle. ¿Te das cuenta? Eso es. Ahora he mandado otro artículo. Bueno, ya está dado el desafío entonces. Ya, pues. ¿Verdad? Claro. Muchísimas gracias, doctor Soria. Cuando quieras, nomás Silvano, yo te agradezco. Vamos a seguir adelante. Te agradezco por la invitación, Silvano, de veras. Y ojalá hagamos una especie de conversatorio con Óscar Segada y algún otro más, y tú, una mesa redonda, ¿no es cierto? Muy bien, lanzada la propuesta. Ya, listo. Estimados televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy estuvo el doctor Alberto Samuel Soria Arce. Hablamos un rato de lo que significa la universidad, lo que ha sido, lo que puede ser y lo que debe ser. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas tardes.